Gloria al Señor. Aleluya. Ustedes no saben lo que significa para este servidor estar aquí presencialmente. De cuerpo presente no, se lo dicen en otro lugar. Aquí no. Presencialmente. Esa frase sí. Escuchar al worship y cantar con ellos allí desde atrás, porque hay muchos que nos gusta cantar, aunque no tenemos el don. Y estamos perdiendo eso. En el Zoom, dentro de todo, gracias a Dios por el Zoom. Pero en el Zoom veo a los hermanos con la boca cerrada cuando anuncian los himnos. Estamos perdiendo esa costumbre de cantar. No puede ser. Y tengo que ser sincero, me preocupa cuando anuncian en el Zoom, ahora vamos a escuchar un himno. ¿Qué es eso? Vamos a escuchar, no, vamos a cantar. Usted apaga su micrófono cuando estemos en el Zoom y cante. No podemos perder esa costumbre de alabar al Señor, no puede ser. Gracias a los hermanos del worship, porque indudablemente preparan el terreno para nosotros recibir la poderosa palabra de Dios. Gloria a Dios, que nos podemos ver. No me canso de alabar al Señor. Señor, nos ayude a seguir adelante en el nombre de Dios para estar cara a cara. Quisiera enfatizar dos anuncios. El lunes comenzamos con la ayuda de Dios el estudio del libro Mente, Carácter y Personalidad. Ese libro es de los más interesantes. Bueno, así decimos de cada libro de la sierva del Señor, porque son buenos, inspirados por el Señor. Y el martes nos podemos conectar al estudio del libro Manual del Discipulado. Tengo libros, hay uno para cada familia. Mientras duren, como dicen los anuncios. Pero tengo allí, todavía me quedan en el chat. Y si alguien pues no tiene el enlace, se lo podemos proveer. Pero es importante que estemos bien informados de lo que es el discipulado y de nuestra labor como discípulos de Cristo Jesús. Hoy es el primer sábado del mes. Es el sábado misionero. Así es que vamos a hablar de nuestra labor misionera, de la misión. Mientras cada vez las cosas se ponen más difíciles, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que agarrarnos más de la mano poderosa del Señor para cumplir la misión. No podemos retraernos, en este tiempo menos. Yo les invito al libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 1. Aquí hay varias dinámicas. Versículo 35 en adelante. Aquí hay un testimonio sobre Jesús. Y ese testimonio sobre Jesús es porque ven a Jesús personalmente. Luego, hay otro discípulo de Jesús que lleva a su hermano, se lo lleva a Jesús.
La otra dinámica, aquí en ese intermedio, Jesús va al encuentro de otra persona para hacerlo discípulo de Jesús. Y ese discípulo, como debe ser, entonces le habla a un amigo. Son distintos diálogos, pero ustedes y yo sabemos que todo el que se encuentra con Jesús debe tomar una decisión. Gran parte de estas dinámicas de encuentro con Jesús, especialmente cuando él estaba reclutando los discípulos, recibieron una respuesta afirmativa. Hay un caso, recordando quizás uno, de alguien que tuvo un encuentro con Jesús, pero lo que dice la Biblia es algo bien triste. Y así es la palabra que usa. Después del encuentro con Jesús, se fue triste. Algo extraño estaba pasando por ahí, porque cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Hay una transformación en todo lo que tiene que ver con tus prioridades. Y eso es justamente lo que pasa en todo este relato del versículo 35 hasta el final del capítulo. Dice el versículo 35, al día siguiente estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, al día siguiente del bautismo, Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, vieron a Jesús. Dijo, este es el Cordero de Dios. Una reafirmación del testimonio del día anterior. Juan el Bautista sabía cuál era su ministerio. Era preparar el camino de Jesús. A él le conviene crecer y a mí menguar. Qué demostración de humildad extraordinaria, inspirada por el Espíritu de Dios. Porque todos los que aspiramos al reino de los cielos necesitamos esforzarnos y el Señor nos provee las herramientas para que seamos humildes. Cuando usted ve a un cristiano que se anda ufanando de cosas o logros, y eso es lo primero que dice, mire, ese está picando fuera del hoyo. Está cogiendo unas vertientes, porque todos los que somos discípulos de Jesús necesitamos aprender a ser humildes. Y aquí está Juan. Ese es el Cordero de Dios. Y dice el relato, los 2 discípulos lo oyeron hablar. ¿A quién oyeron hablar? A Jesús. Y siguieron a Jesús. Qué privilegio tuvo esa generación de escuchar a Jesús hablar. Qué pena que no todos asimilaron correctamente las palabras de amor inspiradas del evangelio que Jesús estaba presentando. Y aquí en esta oportunidad, el impacto, el testimonio de Juan, ese es el Cordero de Dios. Fue tanto que al oír entonces a Jesús hablar, ¿cuál fue la decisión que tomaron? Siguieron a Jesús. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Escuchamos a Jesús que habló a nuestro corazón y nos decidimos por él. Y le estamos siguiendo. Y con la ayuda del Señor lo vamos a seguir todos los días. Gloria sea a Dios. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro.
¿dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. ¿Cuál era la hora 10? Si la primera hora del día era las 7 de la mañana y la hora nona en que Jesús murió a la hora del sacrificio de la tarde, ¿qué hora era? Las 3. Si esta es la hora 10, eran las 4. Qué privilegio quedarse con Jesús. Aprovechar ese contacto visual personal con Jesús. ¿De qué temas habrán hablado? ¿De qué temas tú y yo podríamos hablar si tuviéramos el privilegio de sentarnos con Jesús? Pero lo tenemos. Quizás no lo vemos visualmente presente, pero por la fe está con nosotros y Él cambia también nuestras vidas. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Quién era el otro? ¿Saben que en el Evangelio de Juan, él no acostumbra a mencionarse? Pero el otro, dicen los comentaristas, que era Juan, el que escribe este relato y el que escribe el Evangelio. Eran ellos 2. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, la primera persona que encontró en su camino fue a su hermano. Y el impacto, y así nos pasó a nosotros y nos pasa o nos debe pasar. Luego que tenemos ese encuentro personal con Jesús, nuestra vida está tan llena, está tan rebosante, es algo que traspasa los límites de lo que podemos disfrutar en nuestra vida, va más allá que la primera persona con la que nos encontramos. ¿De qué le hablamos? De Jesús. Gloria a Dios. Eso hizo Andrés. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Imagínense usted, para un judío que desde niño escucha la historia del Mesías que había de venir, y ahora Andrés le dice a Simón, hemos encontrado al Mesías. Pero no solamente se lo dijo, dice el relato, y lo trajo a Jesús. Gloria a Dios. Eso hace el discípulo de Cristo. No solamente le habla a los demás, sino que lo lleva delante de Jesús. Ustedes recuerdan aquel hombre enfermo que no podía caminar, pero quería encontrarse con Jesús. Y los 4 amigos, miren qué osadía. Lo importante que es llevar a una persona a la presencia de Jesús. Comenzaron a descubrir el techo y por allí lo bajaron. Gloria a Dios. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho para llevar a una persona a Jesús? ¿Has hecho algo extraordinario en tu vida? ¿O simplemente le habla a la gente, reparte literatura y ora? Yo creo que eso no es suficiente. Hay que hacer algo más. Le trajo a Jesús. La sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, dice, este ejemplo debe enseñar la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos.
llamamientos directos. Hay mucha gente que se ufana de que siempre van de frente directo. Debemos ufanarnos de hablarle a la gente directamente de Jesús, del Evangelio, de llevarlo a la presencia de Jesús. Sigue diciendo la sierva del Señor, hay quienes durante toda la vida, deme permiso para leer esto, porque es intenso, es fuerte. Y aunque ustedes no me lo dan, yo lo voy a decir, lo voy a leer. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca. Esta palabra es intensa, fuerte, demoledora. No han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Quizás debemos preguntarnos como Judas, ¿seré yo maestro? ¿Tú has hecho algo extraordinario con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos? ¿O simplemente ora por ellos? La sierva del Señor dice que el que solamente ora y no hace más nada, pronto dejará de hacerlo. Muchos que profesan durante toda su vida ser seguidores de Jesús, wow, nunca han hecho un esfuerzo personal para traer siquiera un alma a Cristo Jesús. Reflexionemos. Y allí está ahora Simón con Jesús. Mirándolo Jesús. Oiga, el contacto visual es necesario, importante. Aprendamos a mirar a la gente a la cara, a los ojos. Y que el Señor nos dé una mirada de amor como la que tenía Jesús. Qué emocionante cuando Jesús mira a una persona. La palabra del Señor dice, sobre ti fijaré mis ojos. Alabado sea Dios. El Señor fija sus ojos en ti. Fija sus ojos en mí. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ese encuentro personal cambió el resto de la vida de Simón. Él le habla de su presente. Tú eres Simón. Pero también le habla del futuro. Gloria a Dios. Y eso hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos dice, ¿dónde estamos? Al leer la palabra sabemos de dónde venimos. Pero el encuentro con Jesús nos proyecta hacia el futuro, hacia la eternidad. Gloria a Dios. Porque hay mucha gente hoy en día que no tiene futuro. Sin Jesús no hay futuro. Esa es la realidad. Tú serás llamado Cefas. Termina este relato, este diálogo, allí breve. Y ahora dice el Evangelio de Juan, versículo 43. Al siguiente día, Jesús quiso ir a Galilea. Estaba en sus planes. No era algo casual. Lo planificó. Lo hizo intencionalmente. Porque las cosas de Dios no son por casualidad. Alabado sea el Señor. Tú no estás aquí por casualidad hoy. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te inspiró a estar aquí. Alabado sea el Señor. Encontró
a Felipe y le dijo una sola palabra: sígueme. Y Felipe le siguió. Pero no siempre es así. ¿Con cuántos de nosotros ha tenido que luchar el Señor para que tomemos una decisión? Y como yo no los conozco a ustedes todos, quizás hay alguien aquí con el que todavía el Señor está luchando. Pero a este hombre, a Felipe, Jesús le dijo una sola frase: sígueme. Oiga, qué intensidad, qué intención había en esa frase. Me imagino que le miró a los ojos: sígueme. Y aquí describe unos datos biográficos de Felipe. Era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael. Gloria a Dios. Es que todo el que se encuentra con Jesús tiene que hablarle de Jesús a los demás. Necesitamos asumir esa actitud misionera, porque la sierva del Señor dice que todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. Tú naciste de nuevo. El Espíritu Santo te llevó a esa experiencia. Tú eres un misionero. Tú eres una misionera. No esperes una orden, una visión, una revelación. Haz tal cosa. No, ya el Señor lo puso en tu corazón. Simplemente déjate llevar por Dios. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Todos los datos personales de Jesús, hablando en el sentido humano, lo compartió Felipe con Natanael. Natanael era un estudioso de la palabra. Estaba estudiando las profecías. Allí debajo de la higuera meditaba en la palabra de Dios. Y como Natanael conocía las ciudades alrededores, de los alrededores, miren lo que le dice a Felipe: Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno. Ese prejuicio que nosotros tenemos, ¿verdad? Aún hoy en día, de ciertos lugares. Pero peor es cuando ese prejuicio lo llevamos a las personas. Y confesémonos todos aquí, todos tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. El Señor nos ayude y nos transforme para eliminar esos prejuicios que hay en nosotros. Felipe le respondió: ven y ve. Lo mismo que le dijo Jesús a aquellos dos discípulos: ¿dónde moras? Ven y ve. ¿Y qué hacen en esa iglesia de Río Piedras? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Ven y ve. Ese es el testimonio. Porque cuando vengan aquí, se van a encontrar con Jesús, con el amor de Jesús, que nosotros, la iglesia, que decimos que esta es la iglesia del amor, necesitamos manifestar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Eso es lo primero que debe captar alguien que llega al estacionamiento. Desde el estacionamiento tiene que ser así. En la recepción allá al frente, el amor se tiene que notar.
cuando usted se sienta al lado, no es que inicie una conversación con la persona que llegó, pero mírelo con amor, mírele a los ojos. No siga concentrado allí en el culto, como si se fuera a perder la salvación sin mirar al que está al lado. Por favor. Tiene que haber una dinámica de amor. El amor se nos tiene que salir por los poros, porque esta es la iglesia de Dios. No puede ser de otra manera. Y ahora Jesús ve a Natanael, porque siguió el consejo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Esto era simplemente un cumplido. Esto era para prepararle el camino, para hablarle. No, porque Jesús lee el corazón. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él sabe que si tú estás con tu cuerpo aquí, tu mente en otro sitio, Él sabe eso. Él sabe tu necesidad y sabe la mía. Todo tipo de necesidad, no solamente la sabe, sino que hace provisión para satisfacerla. Gloria a Dios. Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Es la primera vez que se encuentran. Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi. Jesús no solamente lo vio, leyó sus pensamientos. Sabía que era un israelita de corazón, verdadero, que amaba a Dios, que estudiaba la palabra. El conocimiento que tiene Dios de cada uno de nosotros es tan minucioso, tan especial, tan intenso, que el Señor Jesús te conoce como si no existiera nadie más en todo el universo. Así es. Aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Si tiene poco o se está perdiendo como nos pasa a algunos, o tiene muchos, el Señor lo sabe todo. Gloria a Dios. Él sabe nuestra procedencia, sabe dónde nosotros vivimos, conoce nuestros gustos, conoce nuestras preferencias, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, el sufrimiento que ahora mismo tenemos. Él sabe los fracasos que tuvimos esta semana. Conoce si estamos siendo señalados o no. Pero Él también conoce que necesitamos de la salvación de su persona. Y nos lleva a situaciones donde hace provisión espiritual para nosotros. Gloria a Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Natanael ante esta demostración gloriosa, divina de Dios a través de Jesús? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Alabado sea Dios. Noten ustedes que en el versículo 45, Felipe le dice a Natanael:
hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés, la ley y también los profetas, el Antiguo Testamento, que era la Biblia de ese tiempo. A Jesús, hijo de José. Pero lo que encontró Natanael cuando se encontró con Jesús fue algo más glorioso de lo que le dijo Felipe. Y así te va a pasar a ti. Y así le va a pasar a quien tú lleves a los pies de Jesús. Conocer a Jesús va a ser algo más extraordinario de lo que nosotros podamos decirle a otros. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Lo confiesa públicamente allí. Ha quedado tan impactado por encontrarse con Jesús. Y debo decir, hermanos, que ese encuentro no debe ser una vez en la vida. No debe ser una vez al año. No debe ser una vez al mes ni una vez a la semana. Debe ser todos los días. Necesitamos encontrarnos con el Señor diariamente y a cada momento, porque Él se hace presente en todas partes y necesitamos reconocerlo. Jesús le contestó: ¿crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera. Cosas mayores que estas verás. Y ahora llegamos a ese versículo glorioso, el 51. De cierto, os digo. No le está hablando solamente a Natanael, le está hablando a todos sus discípulos, nos está hablando a nosotros también. Os digo, no le dice a Natanael, te digo, os digo, abarca a todos los discípulos del Señor en todos los tiempos. De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Alabado sea Dios. Hay una experiencia bíblica del Antiguo Testamento que el Señor Jesús está usando como fundamento. ¿Cuál es? La experiencia de Jacob. El sueño de la escalera. Y Jacob en ese momento era un hombre íntegro y puro. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Huía. Había engañado a su hermano y a su papá. Pero el Señor siempre procura alcanzarte. Siente que tú has ofendido al Señor en las primeras horas de este día. ¿Tú sientes algún alejamiento de Dios en estos días recientes? La pandemia, hermanos presentes, los que están a través de Zoom y de Facebook, te ha alejado de Dios. A algunos los ha acercado, pero a otros los ha alejado. El Señor no toma eso como un impedimento para acercarse a ti. Él quiere acercarse a ti ahora. Y aquí, de cierto os digo, desde ahora veréis al cielo abierto. Mire, esto es mucho más que lo que dice Malaquías a aquellos que se esfuerzan por ser fieles mayordomos en los diezmos y ofrendas. Abriré las ventanas de los cielos. Aquí no se abren las ventanas. Aquí se abre el cielo completo. Gloria a Dios. El Señor quiere abrir el cielo delante de ti. Lo quiere hacer todos los días.
¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A la demostración de poder que a partir de ese momento, porque ocurrió al día siguiente, el primer milagro de Jesús, a la demostración en su ministerio del poder del cielo, de los milagros, resurrección de muertos, sanamientos, todo tipo de situaciones en el ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y ahí describe todo el ministerio de Cristo Jesús. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo, llevando nuestras peticiones, nuestras oraciones y bajando, trayendo la respuesta, guiándonos, llevándonos a alcanzar victorias para honra y gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. ¿Se abre el cielo también ante nosotros? El Señor está prometiendo abrir el cielo ante la iglesia de Río Piedras. ¿Está prometiendo el Señor abrir el cielo delante de ti y delante de mí? Sí, gloria a Dios. ¿Cómo veremos el cielo abierto? Cuando llevamos a alguien a la presencia de Jesús. Cuando oramos allí con un vecino, un compañero de trabajo, pidiendo que el Señor haga un milagro de sanidad en su vida. Cuando tú asistes a alguien en necesidad. Cuando lo llevas a una cita al médico. Cuando le llevas una compra. Y sigan la lista por ahí. Ahí veremos el cielo que se abre ante nosotros. ¿Tú quieres que el cielo se abra delante de ti? Yo quiero. Yo lo necesito como persona, como padre, como esposo, como vecino, como pastor, en todas las facetas que el Señor me permite asistir a los demás. Dios quiere abrir el cielo ante ti, pero tienes que hacer una parte importante. Participar de las bendiciones del Señor y del cumplimiento de la misión trae beneficios espirituales que de otra forma no los vamos a tener. Voy a leer para concluir 2 o 3 citas de la sierva del Señor. La primera, deseo de todas las gentes, página 120, está en el capítulo 14. A fin de entrar en su gozo, en el gozo de Dios. El gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. ¿Cuál es el gozo de Dios? Ver almas redimidas por el sacrificio de Jesús. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. ¿Tú quieres dejar de ser una persona triste, huraña, amargada? Que la gente le saque el cuerpo. Mira, el Señor te da la solución en esta hora. Participa de la experiencia de llevar a una persona a Jesús, como hizo Andrés con Simón Pedro. Algo más. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Tú quieres ser un cristiano, un miembro de iglesia, un discípulo, que es más que ser miembro de iglesia. ¿Tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? Aquí está.
¿Quieres ser una persona más espiritual? ¿Tener más devoción delante del Señor? Participa en la tarea de ganar almas para Cristo Jesús. Ese es del libro Evangelismo, la página 267. Ahora leo de Hechos de los Apóstoles, página 82. La fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio fervoroso. Gloria a Dios. Tú necesitas fuerza para resistir al enemigo. Participa en el servicio misionero. Vas a obtener una experiencia espiritual distinta. Fuerza del cielo. Leo la última. Deseo de todas las gentes, página 120. A fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Y sin ese carácter, ni tú ni yo vamos al cielo. Ese es el pasaporte para entrar por las puertas de la santa ciudad. Desarrollar un carácter como el de Cristo. ¿Y cómo lo podemos desarrollar? Participando de la obra de Cristo, del gozo de Cristo, de la salvación de las almas. El Señor quiere darnos una mayor experiencia de gozo, de que siempre estemos sonreídos, de que la gente quiera estar al lado de nosotros porque lo inspiramos a ser mejores, porque hay un gozo permanente en nuestras vidas. Participemos de la obra de la salvación de las almas. Esta mañana, la hermana Amarilis Castillo hablaba de muchas formas de hacer el trabajo misionero. Hay muchas más. Pídele al Señor. Tú tienes limitaciones. Por alguna razón, el Señor te va a decir qué es la actividad, cuál es la actividad adecuada para tu situación particular. En esta mañana, yo te invito a que pidamos al Señor que abra el cielo ante nosotros, porque al participar de la obra de Cristo, vamos a darnos cuenta, vamos a ver los milagros, las curaciones, las transformaciones. Todo lo vamos a ver. Y ese es el cielo abierto ante ti. ¿Tú quieres que el cielo se abra delante de ti? Gloria a Dios. Participa de la obra. Dile al Señor, como le dijo Pablo, en ese momento Saulo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te lo va a demostrar. Te lo va a decir. Te va a dar palabras. Pero no te quedes callado. No te quedes igual. Testifica en todas partes. Modela el carácter de Cristo ante los demás. Aunque vayas manejando un vehículo, porque ahí se pone la paciencia finita. Y ahí se nos olvida a muchos que somos discípulos de Jesús. Y en otras situaciones también. Ustedes y yo sabemos. Pidamos que el Señor nos lleve a participar de su obra.